Vamos a estudiar en esta noche el maravilloso libro de Hechos de los Apóstoles. Para ello pedimos la dirección y la bendición de nuestro Dios. Padre nuestro, te damos gracias en esta noche porque tú nos das la vida, porque tú eres el dueño de todas las cosas, lo que está en la tierra y lo que está arriba en el cielo. Tú controlas todo, lo llenas todo y estás en todas partes porque eres omnipresente. Pero has dejado a tu Espíritu Santo encargado de este planeta en rebelión. Y rogamos que ese Espíritu Santo nos pueda guiar en la comprensión y en el estudio de tu palabra. Queremos, Señor, incursionar en las bellezas de este libro, la experiencia maravillosa de tu iglesia y cómo fue que se fundó y se organizó posterior al Pentecostés. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche especial, fresca, queremos saber quién escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad, siendo la fuente principal de la religión predominante en el mundo occidental. Está a su vez dividida en numerosos libros, dependiendo de su autor o de los eventos que se narran en ellos. Por todo ello, en esta lección de un profesor vamos a hablar sobre uno de esos libros comentado, quién escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Quién escribió el libro de Hechos de los Apóstoles? El libro de los Hechos, también denominado libro de los Apóstoles o los Hechos, es uno de los libros que conforman el Nuevo Testamento. Más concretamente, el quinto de ellos. Al igual que los libros que conforman el Nuevo Testamento, el resto de los libros del Nuevo Testamento, los Hechos hablan sobre eventos sucedidos tras la vida de Jesús de Nazaret y su muerte en la cruz. Se tiene a considerar que este libro está unido al Evangelio de Lucas, considerándose en ocasiones que los Hechos es como una especie de seguida parte del libro de Lucas, ya que incluso en el libro se comenta esto. Aún así, se deben hablar sobre ambos libros por separado debido a gran importancia que tienen ambos textos. En cuanto a su importancia, podemos hablar de que Hechos es el único relato del Nuevo Testamento que habla de la iglesia primitiva, es decir, de los primeros años de vida de lo que actualmente conocemos como la iglesia. Junto a esto también es relevante la información que da sobre los apóstoles sirviendo para
ver parte de la vida de estos tras la muerte de Jesús. Vamos a analizar una breve historia de los hechos para entender la relevancia de los eventos de narrados en hechos. Es importante comentar lo que sucede en estos, hablando brevemente de las situaciones más importantes y que le convierten en uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. Los hechos comienzan con una reunión de todos los apóstoles y otros seguidores de Jesús, quienes eligen a Matías como nuevo apóstol, en sustitución del traidor Judas. Tras esto, el Espíritu Santo bajó del cielo y dio testimonio, poderes a los apóstoles para que ellos pudieran predicar la palabra de Dios por todo el mundo, siendo capaces de realizar milagros semejantes a lo de Dios, como curar a los invidentes o expulsar los espíritus malignos. Entre otras cosas, durante el cristianismo se extiende por toda la zona de influencia apostólica, consiguiente una gran cantidad de bautismos y convertidos a la religión cristiana. Esto fue cambiado poco a poco, llegando un enorme momento en el que los cristianos fueron perseguidos por los judíos, siendo un punto de infección la muerte de Esteban a manos de los judíos. Más tarde, el mensaje de Dios fue enviado a los samaritanos y a los gentiles, los cuales tras unos años fueron vitales para la creación de la primera iglesia. Poco después de estos sucesos, dos de los mayores conversos de esta etapa, la primera de Saulo, uno de los judíos que había perseguido a los cristianos y que fue elegido y más tarde curado por Dios por renegar de Jesús, y la segunda conversión fue la de Cornelio, un gentil que recibió junto a Pedro la visita de Dios. El libro concluye hablándonos del Concilio de Jerusalén, siendo una reunión entre el apóstol Pedro y el resto de los líderes cristianos en Jerusalén, siendo considerados para muchos como la primera reunión de la iglesia cristiana. Tras la reunión, Pedro se marchó hacia Asia Menor para seguir fundando iglesias y expandiendo la palabra de Dios por todo el mundo. ¿Cuál es el contexto de los hechos de los apóstoles? Tenemos que saber quién fue su autor. Y claramente su autor fue el doctor Lucas.
los destinatarios de ese extraordinario libro de Hechos de los Apóstoles fue Teófilo, al igual que en el libro primero de Lucas, también es el mismo que Lucas le escribe el segundo tratado. También es para judíos y gentiles convertidos. En el lugar de la composición se cree que fue escrito en Antioquía. Concerniente a la fecha, nosotros tenemos una fecha aquí más exacta, que fue entre el año 61 al año 63. Ellos tienen, los escritores y comentadores ponen otras fechas, pero la fecha es el 61 al 63, es la fecha más exacta en la que se escribió el libro de Hechos. Para concluir esta biografía sobre quién escribió el libro de los Hechos, debemos hablar sobre la autoría del texto, teniendo en cuenta que es muy difícil saber con total seguridad cuáles fueron los autores del texto, quiénes fueron los verdaderos autores de un libro tan antiguo. Para localizar al autor, lo primero de lo que debemos hablar es sobre la datación, ya que si conseguimos tener una fecha próxima de su creación, podemos localizar en el tiempo más fácilmente a su escritor. La fecha utilizada entre el año 80 y 90 después de Cristo, ya que es la fecha a la que se suele situar el Evangelio según San Lucas. Pero otros autores tienen la situación del libro de los Hechos entre el año 60 y el año 70, ya que comentan momentos como la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, la muerte de Tarso, o sobre la detención de Pedro, de la detención de Pablo por los líderes romanos. Por los años y los datos que se dan en el propio libro, la autoría del libro de los Hechos de los Apóstoles se suele dar a Lucas, considerando también el autor del Evangelio de Lucas, siendo los Hechos una especie de segunda parte de este libro. Lucas era un médico que acompañaba al apóstol Pablo y por motivos se le considera autor de los libros por varias razones y motivos, siendo algunos de los siguientes los principales. El autor comenta sobre sus investigaciones sobre o acerca de la vida de Jesús, por lo que se podría decir que el autor no fue testigo de las aflicciones de Jesús. El estilo del Evangelio de Lucas y el de los Hechos de los Apóstoles
es muy parecido, por lo que todo parece indicar que ambos textos fueron escritos por los mismos autores. El libro comenta algunos detalles técnicos médicos, los cuales eran sencillos para Lucas, ya que eso era su oficio. En el libro se menciona que el autor es un fiel colaborador de Pablo y Lucas le acompañó durante años. Por lo tanto, el autor del libro es Lucas. La historia tradicional de la iglesia ha mantenido al Evangelio como el autor. Lucas escribió también el Evangelio que lleva su nombre. Y se asume que el libro de Hechos, que es en realidad la segunda parte del Evangelio de Lucas, podemos encontrar algunas referencias importantes que la Biblia nos destacan. Entonces, vamos a descubrir en Colosenses el capítulo 4 y el versículo 14, a ver qué nos dicen de Lucas. Busquemos en Colosenses capítulo 4 y el versículo 14. El apóstol San Pablo, escritor de este libro, dice lo siguiente: os saludan Lucas, el médico amado, y Demas. Así que no hay mayor confusión al saber quién era Lucas. Lucas era el médico amado y se involucró profundamente, directamente con la obra de evangelización y andaba unido en esa misión con el apóstol San Pablo. Y cuando Pablo le escribió esa carta a los hermanos de Colosa, entonces Lucas le mandó sus saludos. Saludos, os saludan Lucas, el médico amado, y también Demas. Igualmente, cuando nosotros leemos en Colosenses 4:7, encontramos: todos mis asuntos os lo haré saber. Tíquico, hermano amado, fiel ministro y consiervo del Señor. Aquí Lucas escribió este detalle, como menciona el gentil Lucas, el gentil Tíquico en el libro de Colosenses, posiblemente era una persona griega. Solamente queríamos destacar un personaje que menciona en varias ocasiones el apóstol San Pablo, quien era un fiel colaborador, un dinámico misionero y evangelista que participó en la confección del primer libro llamado Lucas, el libro de Lucas fue escrito allí por el año, vamos a ver el año en que este extraordinario libro fue escrito.
el libro de Lucas, en el capítulo, nos dice que fue escrito por el año 63, casi igual que los demás libros o el libro de Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, cuando nosotros leemos Lucas y Hechos, porque así debieran ser leídos, para ver la secuencia del poder del Espíritu Santo y de la forma como Dios dirigió, guió la persona de Lucas en la evangelización, cómo guió para que comprendieran estos extraordinarios eventos. Y es interesante cuando nosotros llegamos al libro de Hechos, porque el médico Lucas ya ahora directamente, no como el libro de Lucas, que tuvo que investigar para ver si todas las cosas eran correctas. Y Pablo fue uno de los que le ayudó, María fue otra, y muchos otros, pero en el libro de Hechos, él estuvo presente en cada actividad, en cada evento, y su estilo es el mismo al escribir este extraordinario libro. Allí vemos la iglesia cristiana organizada, esa iglesia que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, esa iglesia indivisible, esa iglesia indestructible, esa iglesia que pertenece a el poderoso Jesús, cuya cabeza es Cristo, cuya piedra del ángulo es Cristo y está fundada sobre la doctrina de los profetas y apóstoles. No se puede mover tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Allí está cimentada esa iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Es una iglesia nueva en el sentido de que Cristo la fundó, pero no es una iglesia intransigente, no es una iglesia que surge para violar lo que estaba escrito, no es una iglesia para cambiar lo que ya Dios había dicho, porque Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo mañana y es el mismo por los siglos de los siglos. Lo que estaba haciendo Jesús al fundar su iglesia y al organizar sus líderes, sus apóstoles, como los encargados de llevar adelante la misión, por cuanto el mundo judío en el año 34, ellos automáticamente dejaron de ser la iglesia cristiana, por cuanto en ese año terminó el periodo de gracia de las 70 semanas para el mundo judío, y los judíos no quisieron aceptar a Jesús como Mesías, lo rechazaron y lo clavaron en una cruz. A partir de ese momento, la iglesia de Cristo, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, surge y es una iglesia indestructible. Es una iglesia única que el apóstol Santiago habló que el Señor Jesús está preparándose para él una iglesia sin mancha, sin arruga ni contaminación, una iglesia pura, una iglesia verdadera, una iglesia que constantemente se está sometiendo al lavamiento, a la transformación de el mensaje de los tres ángeles y el mensaje que Cristo enseñó.
Es una iglesia que no ha cambiado absolutamente nada. Es una iglesia que simplemente, como Jesús dijo, no podéis colocar vino nuevo en odre viejo porque se rompe el odre. La iglesia de Cristo es una iglesia nueva, no con enseñanzas nuevas, con la misma enseñanza que el Señor enseñaba en el Antiguo Testamento, pero algunas de esas cosas ya pasaron para el mundo gentil, no tienen importancia, como la circuncisión, como las fiestas ceremoniales, las fiestas rituales, y ahora la circuncisión es en el corazón. El bautismo sustituyó ese aspecto cuando el cristiano nace de nuevo en el reino de los cielos mediante el bautismo. Esa persona ha sido circuncidada, ha sido una nueva criatura, como dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando analizamos la ley moral, esa ley moral no puede ser cambiada por el tiempo ni por el espacio. La iglesia primitiva, la iglesia que fundó Cristo, tiene que aceptar, obedecer, enseñar, predicar y vivir esa ley moral. Pero la ley ritual y la ley ceremonial, esas ya no tienen ningún valor porque caducaron, terminaron ya esas leyes. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la iglesia que se organizó fruto del trabajo del libro de los Hechos de los Apóstoles, con la bendición del cielo, con la bendición de Cristo, esa es su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es una iglesia indivisible, es una iglesia indestructible, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nadie puede destruir a esa iglesia, porque esa iglesia es la iglesia de Jesucristo que Él fundó, y por lo tanto, cuando nosotros buscamos en la Biblia, descubrimos que Cristo es el fundador de esa iglesia y que la piedra principal del ángulo es Cristo mismo, y la doctrina está fundada en los apóstoles y profetas. Yo le pregunto a mis hermanos y amigos en los 5 continentes de habla hispana, ¿cuántos de los que me han escuchado, que han escuchado la historia de este evangelio, de este médico que formó parte de el gremio de la primera iglesia cristiana, juntamente con el apóstol San Pablo, el apóstol San Pedro, y trabajó junto hasta que murió o que lo mataron, que su vida terminó? ¿Cuántos quieren unirse a esta iglesia que no ha cambiado, que es indivisible, que es indestructible? Esta iglesia que permanece hasta el fin. Esta iglesia que actualmente se llama Iglesia de Laodicea, la iglesia del juicio, la iglesia última de los eventos proféticos. Estamos solamente esperando que el esposo, que Cristo Jesús, venga. El día y la hora nadie sabe, pero estamos esperando esa venida gloriosa
y majestuosa y poderosa del Señor Jesús. Él ha dicho que Él vendrá. Y si Él dijo que Él vendrá, Él vendrá. Estemos preparados para ese día glorioso cuando Cristo venga. Yo quiero orar. No sé cuántos quieren que oremos juntos para que el Señor selle nuestra decisión en el reino de los cielos y podamos estar esperando ese día cuando Cristo ha de venir con su iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en esta noche, por la linda historia, la biografía del hecho de los apóstoles. Hemos descubierto su autor, el año en que se escribió y para quienes se escribió y desde dónde se escribió. En Antioquía, ya que Lucas era un médico antioqueño y Antioquía fue un lugar especial porque parte de la historia de la iglesia cristiana primitiva apostólica se escribió allí en Antioquía. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios excepcional, eres un Dios maravilloso y eres un Dios que le das oportunidades a todos que vienen a ti y tú los tomas, los transformas y los haces tus seguidores, los haces tus apóstoles, los haces tus discípulos, como en el caso del apóstol San Pablo y el médico amado Lucas, quien se involucró activamente en la evangelización de la palabra de Dios. Lucas, en el libro de Hechos de los Apóstoles, escribe ese segundo tratado para Teófilo, excelentísimo Teófilo, escribe el segundo libro. Padre, gracias te damos en esta noche y a todos nuestros amigos que nos escuchan y que también se están uniendo a nosotros, nuestros hermanos fieles. Te pedimos que tú derrames una bendición y que tu Espíritu Santo nos inunde de tu poder para hacer tu santa voluntad. En el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.